son una versión del mundial por México, que es tacos al pastor, por Canadá, que es de miel de maple con tocino. Y agárrense con estos dorilocos que llevan de todo. Y la combinación ganadora, chamoy, un poco de tajín, Miguelito, limón y su salsa. Pedí mis favoritos, unos chicharrones delgaditos, preparados con el secreto de este puesto. Mis queridos calacos, ¿cómo están? Les tenemos un video muy diferente. Pues hoy nos vamos a saltar la comida, porque nos vamos directo a lo que nos gusta mucho y nos hace felices. El sagrado arte del picoteo mexicano. Que si son con mucho chile, que si son con limoncito, que si son con queso, que si una mezcla que parece experimento, pero que sabe rico, ¿o no? Pero es cierto, casi todo de lo que comemos los mexicanos contiene chile. Hoy les traigo un festín de texturas y sabores que solamente nosotros sabemos armar. Y prepárense, porque hoy, en México hasta los huesos, nos vamos a dar un buen baño de salsa. Pónganse cómodos, porque esto se va a poner de antojo. Arrancamos. Pues bien, como pueden ver, nos lanzamos a la tiendita y al súper a comprar algunas de las botanas que consumimos normalmente los mexicanos. Bueno, algunos de nosotros. Aquellos que nos gusta comer chucherías y darnos un gustito de vez en cuando. Conseguimos algunas de las botanas que son más comerciales, algunas no tan comerciales, son genéricas. Algunas de ellas quizá las conozcan con otro nombre en sus países. Otras son auténticamente mexicanas. No podemos incluirlas todas porque el mundo de las botanas en México es inmenso. Entonces no podríamos tenerlas aquí todas. Sin embargo, escogimos algunas de ellas, las más comunes, quizá las que más me gustan. Tenemos también algunas salsas. Estas botanas son las que podemos encontrar más fácilmente. Y seguramente ustedes conozcan algunas de estas. Como por ejemplo estos, los Doritos Nachos. Fritura de maíz nixtamalizado con sabor a queso y chile. Ahora probemos a ver si realmente tienen chile y si realmente pican. Es un totopo. ¿Sabe y huele realmente a queso? Pero no es picante. Fácilmente lo podrían consumir aquellas personas que no están acostumbradas a comer picante. Son de los sabores más comerciales que tenemos aquí en México. Les daría una calificación de 10. Seguimos con uno de los más comerciales, los chetos. Aquí en México así lo pronunciamos, chetos. Yo sé que en Estados Unidos lo pronuncian distinto. También estoy segura que los conocen muy bien. Estos son los chetos torciditos. Es el sabor tradicional. Son igual botanas de maíz con sabor a queso y chile. Estos son de mis favoritos. Realmente casi no tienen chile. A mí me gusta prepararlos con limón y salsa. Podríamos ponerle esta. A estos les daría una calificación de 10. Vamos con otros clásicos que también seguramente los han visto, pero quizá no en esta presentación. Son los fritos con chorizo y chipotle. Se preguntarán, ¿qué es el chipotle? Pues es un tipo de chile que, por cierto, es picante. Es un chile muy picante, pero no el más picante que puedes encontrar en México. Este es su tamaño. También son frituras de maíz. Están ricos. No huelen a chipotle. Tienen un sabor extraño. Realmente no saben a chorizo, pero saben como a tocino quizá. Son auténticos. Estos realmente no sé si los puedan encontrar en otros países. No son picantes. Igual pensarán, bueno, ella es mexicana. Seguramente come picante y ya no lo siente.
pero realmente yo creo que esto también lo podrían comer aquellos que no están acostumbrados al picante. En sabor les daría un 9, tampoco pican. Ahora vamos con una versión de papas muy comercial también aquí en México, que se llaman crujientes. Pero estas son con sabor jalapeño. Todos pensarían, uy, en México todo hacen con chile. Nosotros los mexicanos a veces sí necesitamos ese saborcito que pica. Quizá por eso estos sabores sean los que más se venden en nuestro país. Dice, papas de corte grueso, ahora con más jalapeño. Están muy buenas. Estas sí tienen un ligero picor. Muy ricas y sí saben a jalapeño. Le daría en sabor y textura una calificación de 10. Ahora veamos la competencia de las crujientes en jalapeño. Vamos a ver el sabor. Son papitas, igual sabor jalapeño. A diferencia de las crujientes, son no tan crujientes. La textura es adecuada. Están muy ricas y son menos picantes. También les daría un 9. Vamos con los famosos churrumais con limoncito. Son frituras de maíz. Unos churritos. Son ricos, pero saben más a limón que a picante. No son tan crujientes, quizá podría decir que un poquito más duros, pero sí son ricos. Y son unos clásicos. A estos les daría un 8. Casi no pican. Ahora vamos a probar estas papitas que me llamaron la atención cuando entramos al súper. Papitas con dulce en polvo Miguelito. Vamos a ver qué tal está. El Miguelito, por si alguien no lo sabía, es una mezcla de sal con chile y con azúcar. Lo usamos para condimentar nuestras frutas, algunas verduras. Vamos a probar. Sí sabe a Miguelito. Me sorprendieron. Están un poco dulces y están ricas. Les pondría un 9. Bien, pues todavía aquí tenemos un poquito de botanas. ¿Y a poco no? Todos amamos abrir una bolsita de botanas. En México, la botana es un deporte nacional. Tenemos una variedad infinita de botanas comerciales, genéricas y artesanales. Y eso sin contar las que te voy a mostrar después, las botanas callejeras. Eso sí, es producto del ingenio mexicano. Ahora tenemos aquí unos chipotles. Como les comentaba, el chipotle es un chile seco mexicano y que sí pica. Pero vamos a probar esta fritura. Son frituras de maíz y tienen realmente la forma de un chipotle. Vamos a ver qué tal sabe. Sí sabe a chipotle y tienen queso. A esta botana le daría un 9. Sí son un poquito picantes. Tenemos los rufles mix. Aquí dice que de salsa negra, de queso y flaming hot. Estos son los de salsa negra. Saben como a salsa inglesa. Están un poquito más crujientes que los tradicionales. Este rojo es el Flaming Hot.
Más que picantes, me saben ácidos. Son muy ácidos. A esta mezcla yo le daría un 8. Sí son un poquito picantes los Flaming Hot. Aquí ya tenemos varias versiones de productos Flaming Hot. Vamos a ver si realmente pican. Por cierto, ¿conocen la leyenda de Flaming Hot? Aquí les doy una explicación breve antes de que me queme la lengua. ¿Sabían que los Flaming Hot no los inventó un científico en el laboratorio? No, señores. La leyenda dice que fueron obra de Richard Montañez, un conserje de la fábrica de Frito-Lay. Cuentan que un día se les olvidó ponerle queso a la máquina que fabricaba chetos. Entonces Richard se los llevó así desnudos sin sabor a su casa. Inspirándose en los elotes callejeros, los cubrió de chile en polvo y ¡pum! Creó un imperio. Aunque actualmente hay mucha controversia sobre si la historia es 100% real o es puro marketing. Lo que sí es un hecho es que este sabor cambió la historia de las botanas para siempre. ¿Será leyenda urbana o realidad? ¿Tú qué sabes? Cuéntanos aquí abajo. Finalmente, lo que sea, pero que piquen. Pues bien, vamos a seguir con este tipo de frituras. El paquetaxo, que hay en varias versiones, pero escogimos el Flaming Hot. Vamos a ver si realmente pica. El empaque dice que incluye chetos, Doritos 3D, Tostitos y Sabritones. Estos son los Sabritones en versión Flaming Hot todos, pero vamos a ver qué tal. No son tan picantes, pero el polvito me hizo toser. Vamos a buscar un cheto. Aquí está el cheto. Vamos a ver. El cheto Flaming Hot no pica. Dice que tiene tostitos. Vamos a ver qué tal. Supongo que para una persona que no está acostumbrada, esto sí le podría enchilar. Vamos a darle un 7 a la combinación. Los Takis Fuego. Ya sabemos que son frituras de maíz en forma de taquito, pero en la versión fuego. Para mí, más que picantes, son muy ácidas. Bueno, aquí dice que tiene limón, pero me sabe más a limón que a picante. Los muerdes y al principio no te saben picantes, te saben más ácidos, pero al final sientes ese picor que te queda en la boca. Yo les daría un 8. No hemos encontrado los que dicen picar tanto. Vamos con las crujientes, versión Flaming Hot. Se ven interesantes. Pues aquí dice que es Flaming Hot renovado. Sí, igual al principio saben a limón. No están tan ácidas. Me gustaron. Pero tampoco las sentí tan picantes. Yo les daría, en cuanto a textura y sabor, un 9. Vamos con una marca igual mexicana, pero no tan comercial. Tubichurritos se llaman, de la marca Sol. Me llamaron la atención porque dice que tiene ajonjolí. Sí, saben realmente a ajonjolí, pero tienen solo sal, no tienen limón. Me parecen un poco simples. A estos yo les pondría salsita para que sepan ricos. Así que les pondré un 6. Tenemos otras papitas de esa misma marca. Vamos a ver qué tal están. Son sabor chipotle. Bueno, estas papitas son más chiquitas. Están ricas. Sí tienen un ligero sabor a chile.
No me queda claro si es chipotle realmente, pero están ricas. Tienen limoncito también. Les daría un 8. Vamos con nuestras últimas papas, porque estas son una versión del Mundial 2026. Y son estas papitas sabor tacos al pastor. Y estas que son un sabor extraño. Esta es la versión por México, que es tacos al pastor. Y la versión por Canadá, que es de miel de maple con tocino. Vamos a ver qué tal están. Desde luego estas no tienen chile. Au. Tienen un olor extraño. Realmente huelen a maple, pero siento que huelen más a hot cakes. Vamos a probarlas. No saben a tocino. Están dulces por la miel. Realmente no le siento sabor rico. O quizá que no estamos acostumbrados a este tipo de sabores en unas papas. Estas no las volvería a comprar. Vamos a ponerle una calificación de 5. Ahora vamos con las más esperadas. Tacos al pastor. No tienen un olor a tacos al pastor, pero huelen bien. Están ricas, no pican, pero me recuerdan a otras papas. Definitivamente no saben a tacos al pastor, pero están ricas. Y por no saber a tacos al pastor, como dice aquí, yo les daría un 8. Pues bien, las botanas de bolsa son un clásico, pero seamos sinceros, el mexicano no se queda con lo que le dan. Somos ingeniosos por naturaleza. Y si algo nos gusta, nosotros inventamos nuestra propia versión y la llevamos al siguiente nivel. No nos basta con que una papa cruja. Queremos que sea una experiencia para saciar nuestro antojo. Y ojo que aquí el mapa de México se divide en sabores. Lo que en la Ciudad de México podemos llamar chicharrón preparado, en otros lugares lo pueden llamar de distinta forma y hasta ponerle ingredientes distintos. Así que prepárense porque vamos a dejar lo comercial para irnos a un puestecito a la calle. Y vamos a ver cómo se hace arte con la salsa y con el limón. Y otros ingredientes inimaginables. Pero vámonos corriendo a la calle para ver qué botanita encontramos. Pues iba caminando por la calle con ese antojo de media tarde que no perdona, cuando me encontré con un verdadero oasis en la esquina, el clásico carrito de botanas. Yo ya sabía lo que venía. Pedí mis favoritos, unos chicharrones delgaditos, preparados con el secreto de este puesto, que es una mezcla perfecta. Una buena dosis de salsa botanera, su toque de salsa inglesa y ese chorrito mágico de jugo sazonador y jugo de limón. Una delicia. Y es que aquí tienen para todos los gustos. Chequen nada más. Tienen papitas de hojuela bien crujientes, los infalibles chicharrones de ruedita, chicharrón en trozo para los que buscan más textura y obviamente los clásicos chetos. Cambiamos de rumbo y nos vinimos a otra joya botanera, pero con pase VIP. La famosa güera nos dejó entrar hasta su cocina para ver cómo se hace la verdadera magia artesanal de la botana. Y aquí vemos lo que nos ofrece. Aquí las papas de hojuela son otro nivel, porque se hacen al momento, directito del caso burbujeante a la bolsa, con su buena dosis de limón y salsa, y si quieres también un poco de sal. Y para abrir más el apetito, ¿qué te parecen unos plátanos fritos de campeonato? Bien bañados en crema, su lechera, un poco de mermelada y coronados con chispas de chocolate. Una locura. Aunque esto más bien es un postre. Y agárrense con estos dorilocos que llevan de todo. Jícama, zanahoria, un poco de pepino, mango
cueritos y hasta cacahuates. Y la combinación ganadora, chamoy, un poco de tajín, Miguelito, limón y su salsa. ¡Qué rico! Y vámonos con unas clásicas papas a la francesa. A ver si no nos da el mal del puerco. Pero vámonos con unas papitas nadando en queso amarillo, catsup y salsa picante. La güera sí que sabe consentirnos. Y tampoco podía faltar el gigante, un buen chicharrón preparado, con su base de crema, un poco de col fresca, unos deliciosos cueritos encurtidos, jitomate, aguacatito y un toque de limón. Y tampoco podía faltar un toque de sal. Pues si en la primera parte nos atascamos de botana, ahorita van a ver lo que es una botana diferente. Ahora vamos a empezar con el verdadero arte de la botana callejera. Pues aquí tenemos un chicharrón preparado. Como vimos en el video, le agregan un poco de crema, col, jitomate, cueritos y aguacate. Yo sé que vas a decir, eso no se me antoja, pero sabe rico. Con un poquito de limón, vamos a ponerle un poquito de salsa botanera. Y te voy a mostrar antes todas las salsas que tengo aquí, porque así como tenemos comida, tenemos botana, tenemos también una gran variedad de salsas y estas son especiales para la botana. Tenemos la botanera, que es clásica. Tenemos la Valentina en la versión más picante, que es la negra. La menos picante es la amarilla. Tenemos salsa búfalo. Este seguramente lo conocen, es tajín, que lo ocupamos también para frutas. Y un delicioso chamoy, que también lo podemos ocupar para algunas frutas. Se le pone un poquito de salsa. Yo pedí la mitad, porque en realidad esto es mucho más grande y el chicharrón se remojó un poquito con todos los ingredientes, entonces es difícil que te lo termines tan rápido antes de que se remoje. Así que vamos a probar. Tomamos un poquito de todo. La textura del cuerito es un poquito gelatinosa. Para quienes nos ven en otras partes del mundo, los cueritos es lo que le llaman la corteza de cerdo. Obviamente no tiene grasa. Es como si te estuvieras comiendo una tostada, que es un platillo típico mexicano, solo que es hecho de tortilla. Ahora vamos con los dorilocos. Vamos a probar. Tiene verdura, tiene zanahoria, tiene pepino. Es un sabor distinto, claro que sí, pero no sabe mal, sabe rico. Es cuestión de gustos y de antojos. Y por último, tenemos unas papas de hojuela. Las trajimos para prepararlas aquí. Colocamos en un trajito. Eso es suficiente. Un poquito de limón. No van a empezar con su hate, que ponte unos guantes, que no sé. En primera, son para mí. Segunda, me lavé las manos. Ponemos chamoy marca Miguelito. Bueno, es el que me gusta a mí. Marca Miguelito. Un poquito de salsa inglesa. Llevaría jugo sazonador, pero no tengo a la mano. Un poquito de tajín. Salsa botanera. Y miren, aquí les va la cereza del pastel.
Si les gusta lo dulce con lo salado, quizá sea buena opción, quizá no sea buena opción para ustedes. Háganlo como un experimento, que es la primera vez que yo lo voy a hacer también, pero este tipo de papas lo he visto en una cadena de tiendas que se dedican a vender botanas. Le agregan gomitas y estos dulces que se llaman squinkles, en trocitos chiquitos. Le pusimos gomitas y le ponemos un poquito más de chamoy. No sé si para ustedes se ve apetitoso, pero vamos a probar. Con chamoy saben ricos. Vamos a probar una gomita. Pues no sabe mal, porque en realidad también las gomitas las podemos conseguir con chile y con chamoy. Incluso es otro tipo de botana que también preparan en las calles y le ponen igual chamoy, miguelito y salsita y todo eso. Y pues bueno, es también cuestión de gustos. Yo como soy el team acidito, dulces con chile y todo, pues sí me gusta, la verdad. Pero pues obviamente para algunos de ustedes sea algo nuevo, algo que quizá no se les antoje. Pero dense la oportunidad de prepararlo o de probarlo. Calacos, pues ¿qué les parece? Es el balance exacto para ver una película, para el fin de semana o para revivir cualquier tarde. La botana callejera es parte de nuestra identidad. Por eso en cualquier evento las van a poder ver. Si ustedes no son de México y tienen la oportunidad de probarlas, háganlo. Cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes de qué bando son? ¿De los que le ponen cueritos a todo? ¿O son amantes de los plátanos fritos con mermelada y lechera? ¿O se quedan con los clásicos dorilocos? ¿O simplemente con unas papas fritas o unas papas a la francesa? O bien, si no les agrada nada de esto, quizá les guste comer las botanas de bolsita. Si les gustó este tour de sabor, ayúdenos a crecer dándole like, suscribiéndose y comentando aquí abajo. Píquenle a la campanita para que no se pierda ningún episodio. Y cuéntenme en los comentarios, si fueran guías de turistas extranjeros en este mundial, ¿cuál sería la primer botana que les darían a probar? Y ya que estamos con el sabor al tope, no olviden que México está listo para recibir al mundo en este 2026. Somos el primer país en ser sede de 3 mundiales. Y les aseguro que los turistas no solamente vienen por los goles, vienen por todo lo que representa nuestro México. Desde una simple botana hasta un platillo muy exótico que lo podrán encontrar en nuestro maravilloso país. Así que si vienen para el partido inaugural, ya saben que saliendo les toca un chicharrón preparado, una michelada o unos dorilocos. Aquí no nada más se juega fútbol, aquí se come con pasión.